Hoy tenemos una palabra muy especial porque vamos a profundizar un poquito de el síndrome de Lucero. Yo no sé si alguien escuchó esa palabra alguna vez. En realidad creo que no, porque es algo que Dios me reveló. Es algo que Dios me reveló. Pero que es importante que nosotros entendamos, porque a medida que uno va avanzando en los caminos del Señor, a medida que uno va creciendo, siempre Dios nos lleva más. ¿Cuántos quieren ir a más? Amén. Amén, sí quiero escucharlo bien. Y donde Dios nos lleva más, también nos demanda más. Es una verdad. Ahí ya nadie le gustó. Yo una vuelta escuché que cuanto Dios más me ha perdonado, más me va a demandar. Por cuanto me perdonó más. Es una palabra que está en la Biblia. No piensen que yo estoy leyendo libros de autoayuda. Pero dice la palabra de Dios que cuanto más nos perdona, más nos demanda. Y soy una persona que Dios me ha perdonado infinidades de veces. Así como me ven, Dios me ha perdonado infinidades de veces. Y cada una de las veces que Él me perdonó, sabía que más me iba a costar después andar de manera ejemplar, andar de una manera intachable, que es lo que Dios quiere. Pero todo eso uno lo va aprendiendo, uno lo va adoptando y lo incorpora en la vida a medida que avanza y que sigue creciendo. ¿Cuántos van a crecer en el 2025? Amén. Ya tenemos que pensar en el año que viene ahora. Ya estamos llegando a fin de año, así que pensamos en el año que viene. Este año ya se termina. Y el pastor Rodrigo, ¿cuántos se acuerdan del pastor? Que vino hace poquito. Amén. Él me dijo, el mes de diciembre es una puerta que nos conduce al 2025. Es una verdad, porque es el último mes del año. Pero por ser el último, no significa que es el menos importante, sino que es uno de los más importantes, porque nos llevan a una nueva etapa, a un nuevo año, a un nuevo desafío. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar qué quieren para el año que viene, pero es necesario que cada uno empiece a pensar, che, ¿qué quiero para el año que viene? ¿En qué quiero avanzar? ¿En qué quiero crecer? ¿Qué quiero aprender? Porque es necesario aprender también, no solamente de crecer, no, hay que aprender. Y el pastor Rodrigo me decía eso, Eduardo, tené el mes de diciembre que es uno de los mejores meses del año, porque te conecta con el futuro. Y cuando hablamos de futuro, Dios ya conoce todas las cosas. Así que si nosotros tenemos planes para el año que viene, ¿por qué no presentárselo a Dios y decirle, Señor, aprobás estos planes, aprobás estas metas, aprobás estos sueños para el año que viene? Y Dios va a saber responder. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de este síndrome que es un síndrome muy importante porque hablamos de él, Lucero. Lucero, ¿alguien sabe quién es Lucero? ¿Lo conoce? Una estrella, Lucifer. Lucero era Satanás. Entonces, vamos a ir. Ahora le dice, ¿cómo? El Leviatán es el orgullo, el espíritu de orgullo que viene a atacar. Lucero era el nombre que tenía Satanás antes. Y hoy lo vamos a ver en toda la prédica, que es importante. Así que prepárense. Dijo el apóstol, voy a tomar la palabra del apóstol que escuché el otro día, me hizo volar la cabeza. Me dijo, o sea, él dijo, no se hagan problemas si no tienen Biblia. No se hagan problemas si la Biblia no la traen a la iglesia. Lo que hay que hacerse problema es si tenemos la Biblia y no la leemos en la casa. Porque acá en la iglesia siempre se va a proyectar la palabra. Ahora, si nosotros en la casa ni siquiera la vemos, ni siquiera le prestamos atención, háganse problema. Acá no. Acá no me vengan a decir me olvidé la Biblia porque acá se proyecta.
Lo ideal es que ustedes la lean, amén. Vamos a ir a Mateo 5, a Mateo 9. Mateo 9, versículo 35. Voy a leer la traducción Dios habla hoy. Le vamos a tener que bajar el volumen a los nenes allá atrás. Le bajamos el volumen porque si no, no nos van a dejar de hablar. ¿Ahora se escucha? Mateo 9, versículo 35, le voy a leer Dios habla hoy, esa versión. Sé que acá no está, pero bueno. Dice, en el versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Curaba qué? Toda clase de enfermedades y dolencias. Toda. Toda es toda, ¿eh? No a medias, toda. Se curaba por completo. Al versículo 36. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. ¿A un versículo anterior? El 37. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Eso quería decir Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando Él andaba haciendo milagros, sanando y haciendo de todo lo que anunciaba. Y se encuentra Jesús con un montón de gente, multitudes. Nosotros sabemos que Jesús era increíble, por eso lo seguía la gente. Y Él le comenta a sus discípulos que la cosecha es mucha. ¿Qué es la cosecha? Las almas. Las almas son muchas, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿qué le dice? Jesús le dice a los discípulos: por eso pidan al dueño de la cosecha que manden trabajadores. ¿Cómo dice acá? Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo a los discípulos: ustedes 12 son pocos, porque Él andaba con los 12. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Pídale a Dios que mande más gente, pero no cualquier gente, sino obreros. Y cuando hablamos de esto, es importante entender que cada uno viene acá para aprender y crecer, que es lo que le estaba diciendo yo. Que cada día tenemos que ir avanzando, que cada año nos tenemos que ir proyectando a más. Y en esto aprendemos que Dios, que Jesús mismo, estaba preocupado por los obreros. Estaba preocupado, ¿por qué? Porque tenía 12 en ese momento y eran pocos. Había multitudes y los 12 eran muy pocos. Entonces, qué importante es que nosotros, que venimos a congregarnos, que venimos a la casa del Señor, vengamos a aprender, pero también a ser parte de, no, los obreros, la cosecha de la gente que está afuera. Qué importante que nosotros vengamos acá a ser obreros. Qué importante. Para cosechar almas. Para cosechar almas. Y esto es tremendo, porque Jesús hablaba tanto en parábolas a veces, que esto lo relacionamos acá con lo que es la cosecha de la fruta. Se viene la época de la cosecha de la manzana, de la pera, en enero, ¿no? Enero, febrero. Y necesitan obreros las chacras. Y a veces no hay. No hay. Pero el encargado de la chacra no le dice a la gente: che, vayan a buscar obreros. No le dice. Lamentablemente no tiene la ventaja que tenemos los hijos de Dios, que podemos pedir a Dios. Pero en esto es importante que entendamos que nosotros, los hijos de Dios,
tenemos que aprender que tenemos que ser obreros. Porque ¿cuántos obreros hay acá? Está el pastor, la pastora y ¿cuántos más? ¿Se animan a levantar la mano? Amén. El 2025 tienen que ser obreros. Amén. Amén. No sé cómo lo van a hacer. Nosotros le vamos a dar las herramientas, le vamos a dar el material, que es la palabra. Dios se va a encargar de dar ese crecimiento en ustedes. Pero necesitamos obreros. No es que faltan, no es que estamos escasos, es que realmente no todos están a la altura de ser un obrero. ¿Qué se necesita para trabajar en la chacra? Herramientas, saber manejar lo que es la escalera. Porque yo, por ejemplo, una vez intenté y se me caía cada rato, así que yo no sé. No es que la escalera es muy pesada, sino que hay que tener equilibrio. Pero a mí se me caía cada rato, así que yo no sabía. No tenía ganas de trabajar. No. Lo importante es aprender, es aprender a usar las cosas. Si yo no aprendo a usar lo que es la escalera en la chacra, lo que es la tijera para podar o para cortar la fruta, me voy a mandar muchas macanas, me van a terminar echando, ¿sí o no? Porque sí, porque si cortás de más claro, cuando cortás de más te restan, porque está mal, dejas mal la planta. Igual que cuando cosechás, si sacás mal las manzanas o dejás cargada el árbol de manzana también, estás haciendo mal el trabajo. ¿Y qué pasa en las cosas de Dios? Hay mucha gente que hace las cosas mal. Hay mucha gente que se empieza a congregar, cree que ya está listo y se la manda. Hay mucha gente que en las iglesias le pide oportunidad a los pastores, los ponen en algunos cargos y se las terminan mandando. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no tenían las herramientas suficientes, porque no habían crecido, no habían madurado. Gracias a Dios que eso no pasa acá. Porque los pastores hemos sido un poco pacientes, hemos esperado, hemos bendecido a Susana cuando le tocó trabajar. Ella trabajó de la mejor manera, nosotros podemos dar testimonio de eso. Y Susana era nueva y es increíble como ella se puso a servir. Fue increíble como ella no tuvo ni un problema y llevó siempre las cosas bien, en orden. Y así le toca a cada hermano o hermana que tenga que hacer algo. Pero los pastores siempre somos pacientes y siempre estamos diciéndole: Dios, necesitamos obreros. No es que queremos que se llene la iglesia y nada más. No, porque es importante las almas. Necesitamos obreros para que las almas que están afuera puedan ser cosechadas. Amén. Miren, si Jesús decía esto, es porque es muy importante que lo sepamos. Vamos a ir a... Hay una parte de la Biblia, mejor dicho, que dice: la mies es mucha. Ah, es la misma, es la versión Reina Valera. Ponela, ¿no? Rogad pues al Señor que la mies envíe obrero a su mies. Está medio raro la versión. La mies es mucha, más los obreros pocos. Esa es otra versión. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Y cuando yo me ponía a pensar en esta palabra, yo decía: no habla de cosecha, pero habla de mies. ¿Y qué es la mies? Y en el significado, la mies es un cereal de cuya semilla se hace el pan. Es como el trigo. Pero hay otro término que dice: el tiempo de la siega y cosecha de grano. Eso también se le llama mies. Y un tercero que dice: muchedumbre de gente convertidas a la fe cristiana o prontas a su conversión. Se le llama mies al grupo de gente
convertida a la fe o que están por convertirse. Entonces, los que vienen a la congregación es una mies también. ¿Amén? Pero no todos somos obreros para trabajar. Y eso, lo mismo que le estaba diciendo, para Jesús era muy importante. Muy importante. Estaba, yo no sé si preocupado Jesús, pero sí se los tuvo que decir a sus discípulos para que ellos entiendan algo valioso. ¿Cuántos alguna vez escucharon hablar? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Alguien escuchó esa palabra? ¿Amén? Mateo 22:14. Reina Valera. Mateo 22:14. 14. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos, siempre vienen muchos a la iglesia, pero son pocos los que son escogidos. Y esa es otra palabra similar que es algo que nos enseña que no todos los que asisten a una congregación son escogidos. Pueden venir muchos, pero así como hay muchos, tal vez muchos están en la misma, no cambiaron su vida, siguen pecando, siguen haciendo cosas malas. Y solamente unos pocos son los que realmente se han entregado de lleno al Señor. Por eso es importante que entendamos que necesitamos obreros. La mies es mucha, puede haber un montón de gente, puede venir un montón de gente a la iglesia, pero son pocos. Bueno, que muchas veces podemos contar. Son pocos los que están dispuestos a renunciar a su tiempo y ponerlo al servicio del Señor. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, queremos dar la vida por Dios, queremos hacer todo para servir al Señor, o por lo menos eso me pasó a mí y a la pastora, no sé a ustedes, pero cuando yo me encontré con Dios yo quería todo, quería servir en la iglesia, quería, si necesitaban algo quería hacerlo yo, si necesitaban ir a comprar algo yo me ofrecía siempre, yo era el que se ofrecía. Pero eso no me garantizaba a mí que estaba apto para ser un obrero. Quiere decir que por más que yo me congregaba y yo ayudaba, yo limpiaba el templo, yo le limpiaba el baño, yo ayudaba en los beneficios que se hacían en ese entonces, no significa que era un obrero, solamente era uno más, uno de la mies, uno de los llamados era. Cuando uno se da cuenta que está apto para ser un escogido. Los pastores siempre nos vamos a dar cuenta, pero no sé si ustedes se dan cuenta. ¿Cómo se da cuenta la persona que está apta para pasar de grado o de año en el colegio? ¿Cómo? Cuando rendís todo. Cuando rendís todo. ¿Y cómo decís vos? Cuando rinde uno, cuando rinde bien. Cuando rinde bien, cuando aprueba. Y ahí está listo para pasar el otro año. ¿Amén? Así es en el colegio. Cuando uno es llamado y sirve al Señor y se congrega y hay cambio de vida y manifiesta la obra del Espíritu Santo en su vida, obviamente los pastores empiezan a ver el cambio. Los pastores empiezan a ver que la persona empieza a madurar, que empieza a dar pasos de fe, que empieza a entender la palabra. Entonces cuando eso pasa, entonces los pastores pueden decir, mira este hermano, puede ser un apto, puede ser uno. Entonces se lo presentamos al Señor, Señor, mira a este hermano, ayúdalo, que siga creciendo, que siga aprendiendo. La hermana que está haciendo un montón de trabajo, que se está dedicando, Señor, seguí guiándola, seguí ayudándola a crecer. Si sigue creciendo, si sigue avanzando, si se sigue viendo el fruto de Dios en él, quiere decir que poco a poco Dios le va a decir, sos un escogido. Y qué alegría es saber que Dios nos escoge, qué alegría, no se dan una idea, qué alegría es saber de que Dios te tiene en cuenta para algo. Pero eso no se trata solamente, o no se gana
el lugar solamente por congregarse, por no faltar nunca, sino porque en la casa soy un hombre de fe, en la casa soy un hombre de oración. Me conocen porque siempre llevo una palabra. Me conocen por el buen testimonio, porque llevo ordenado todo lo que está a mi alrededor. Entonces ahí Dios dice, creo que hay una posibilidad de que le dé una buena tarea para que me demuestre que está siendo aprobado. En mi vida personal, cuando pasó ese momento, entendí que Dios me había empezado a usar. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba. Yo vivía orando, yo vivía leyendo la Biblia, yo vivía ayunando, porque estaba soltero, entonces tenía un montón de tiempo. Y eso despertó en Dios un interés y dijo, bueno, si Él está haciendo todo eso, se está preocupando, yo le voy a dar una oportunidad. Y vino el Espíritu Santo sobre mí. Y el Espíritu Santo empezó a provocar cambios radicales en mi vida. Que a la hora de orar, Dios respondía. Que a la hora de predicar, la gente se convertía. Que a la hora de, no sé, de ir a ver a alguien y ayudarlo, recibí un impacto poderoso de parte de Dios. Y cuando pasó eso, dije, bueno, me está saliendo todo re bien. Soy un aprobado para Dios. Soy un obrero que me está considerando para usar. ¿Qué sigue? Yo quería saber qué seguía. Y en ese qué seguía pasó un tiempo, pasó un buen tiempo. Porque no es que alguien viene y dice, che, Dios dijo que estás aprobado. No, no pasa eso. Pero sí, tal vez los pastores te empiezan a dar más responsabilidades, te empiezan a dar más tareas. Tal vez los pastores empiezan a confiar un poco más en tu persona. Y me pasó que un día me mandan a hacer una reunión para jóvenes. Yo todavía no era líder de jóvenes en ese entonces, porque después lo fui. Y cuando le empiezo a orar y le digo, ¿de qué tengo que hablar, digo, en la reunión de jóvenes? El Espíritu Santo me dice, de la sanidad. Tenés que hablar de sanidad interior. Y yo dije, bueno, me voy a poner en ayuno, voy a ver qué tengo que hacer. Pero necesitaba esa información, necesitaba esa palabra. Y mientras yo oraba, llegaban los días para el evento, yo sentía mucha paz, ya tenía el mensaje. Yo dije, wow, con este mensaje cuando hable van a pasar un montón de cosas, porque Dios me va a usar, decía yo. Y cuando llegue el día de la reunión, doy el mensaje, no pasó nada. Y yo por dentro decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo estoy escogido, yo soy un aprobado, ¿cómo no pasa nada? Si yo cuando predicaba la gente lloraba, la gente se llenaba de Dios y no veía nada en los jóvenes. Los jóvenes estaban todos así como ustedes, mirando. Ni siquiera se reían los jóvenes. Entonces le digo a los chicos, bueno, vamos a orar, chicos, vamos a orar. Y yo dije, seguro que cuando oro, empiezan a pasar cosas. Me arrodillo a orar, me pongo a orar, porque cuando yo oraba, Dios se manifestaba también. Me pongo a orar, levanto la mirada, nada. Como si nada hubiera pasado. Entonces dije, Señor, te pido perdón si hice algo mal. Y yo estoy siendo una traba para que vos te manifiestes, te pido perdón. Te pido perdón. Y ahí el Espíritu Santo me habla al oído y me dice, no es cuando vos querés, es cuando yo quiero. Eso me dijo el Espíritu Santo. Y yo me largué a llorar, entendí que me estaba creyendo que solamente mi persona era lo que accionaba el poder de Dios. Y no era así, era el Espíritu Santo. Entonces le digo, perdón te pido, Señor, perdón por lo que hice. Y cuando empecé a pedir perdón, empiezo a escuchar cómo lloraban los jóvenes, cómo el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Y cuando me levanto, estaban todos llorando y Dios me dio la oportunidad de ser usado también. Entonces, cuando uno va avanzando,
y va cumpliendo, Dios te va probando y Dios te va delegando cosas. Él me delegó su espíritu. Ustedes lo tienen también, no es que no lo tengan. Pero cuando nosotros avanzamos y crecemos y maduramos, Dios dice, bueno, ahora sí noto que estás cambiado, ahora noto que ya no vas a volver hacia atrás, ahora noto que puedo darte una responsabilidad y tal vez se activa lo que Dios había puesto en tu vida. Y así pasó en mí, como les conté. Entonces cuando yo empecé a pensar en esta palabra, digo, listo, yo estoy aprobado. Estoy aprobado por Dios. Y sí, ahora estoy siendo pastor, si no estaría aprobado por Dios. Pero no es que ustedes tienen que ser pastores para estar aprobados, sino tienen que crecer en Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así dice la palabra. La estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y uno dice, ¿y cómo voy a hacer eso? Porque es imposible ser como Jesús. No es imposible. La palabra nos enseña que siempre debemos orar, que siempre debemos buscarle, que siempre nos tenemos que dar por Él. Entonces no es difícil. Hablar de ser un obrero no es hablar de algo extraño, es hablar de negarse a uno mismo, es hablar de decir, Señor, mi tiempo te lo entrego. Lo que vos quieras hacer, yo lo voy a hacer. No te voy a poner peros, no te voy a poner trabas, no voy a decir me quedo durmiendo, me levanto. Es decirle, Señor, empecé a entender que tengo que buscarte, porque si no te busco, yo necesito algo y lo único que me llena sos vos. Cuando uno empieza a hacer todas esas cosas, empieza a demostrar que realmente está creciendo y está madurando. Porque dice la palabra que ya no hago las cosas de niño, porque antes era niño y hacía las cosas de niño, ahora soy grande y tengo que hacer cosas de grande. Ustedes que llevan 2 años con nosotros, ya no pueden hacer lo que hacían cuando recién los conocimos. Ahora tienen que madurar, tienen que ser un poco más grandes, tienen que ser un poco más responsables, tienen que ser un poco más capaces de buscar a Dios. No es que siempre vamos a estar nosotros y le vamos a decir cómo. Ustedes ya tienen que ir aprendiendo que su relación con Dios es personal. Y si yo busco a Dios acá cuando hay reunión y en mi casa lo busco de la misma manera, Dios se va a manifestar. ¿Amén? Es así como uno va creciendo y es así como uno le demuestra a Dios que va aprendiendo, que va creciendo, que va avanzando. Pero hay un problema. La condición para subir, para ascender de nivel en los caminos de Dios, primero que requiere madurez. Porque si yo me comporto como un niño, nunca voy a ser maduro. Si yo hago cosas que ya no tenía que hacer hace mucho tiempo, sigo siendo un niño. Si yo sigo viviendo en el engaño, en el error, como antes, sigo siendo niño. No me puedo considerar un adulto responsable. Ahora, cuando yo maduro, esas cosas no las hago más. ¿Alguien entiende eso? Amén. No sé lo que hacían ustedes, yo siempre digo lo mismo. Susana no creo que sea una mala persona. No creo que antes de conocer a Dios haya sido una mala persona, pero no lo conocía. Y creo que desde que lo conoció hasta ahora, Susana siempre ha demostrado un carácter, siempre ha demostrado una forma de buscar a Dios que no lo he visto en otro. Pero qué importante es que cada uno pueda crecer de esa manera, pueda avanzar y pueda madurar. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Y ser aprobado. Si querés ser aprobado tenés que madurar, porque no podés ser un chiquilín toda la vida. ¿Amén? Amén. Bueno, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Cuántos van a decir yo? Porque ahora saben lo que significa ser un obrero. ¿Cuántos están dispuestos a decir yo, Señor, yo voy a ser obrero? Yo me voy a poner las pilas para ser un obrero. Cuando maduramos y somos obreros, hay que tener cuidado
Hay que tener cuidado, perdón, del síndrome lucero. ¿Por qué? Porque si madurás y creces en Dios, está perfecto. Nosotros te vamos a seguir ayudando, nosotros te vamos a seguir guiando para que sigas alcanzando cosas en Dios. Pero hay que tener cuidado. El síndrome lucero es el síndrome de aquel que parecía que lo tenía todo y de golpe lo mandaron para la tierra. Vamos a ir a la palabra Ezequiel 28. Ezequiel 28. Yo le voy a leer la versión K2, pero ustedes sigan la que está acá. Ezequiel 28, versículo 11. Acá vamos a ver lo que es el síndrome lucero. Y dice así, el versículo 11. La palabra de Yahweh vino a mí. El 12. Hijo de hombre, levanta lamento para el rey de Tiro. Y dile a él que Yahweh Elohim dice, escuchen bien lo que dice de Satanás, de lucero en ese momento. Tú eras el sello de la perfección, estabas lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Elohim, cubierto de todos los tipos de piedras preciosas, cornalina, ónice, jaspe, zafiros, carbunclo, esmeraldas. Tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas el día que fuiste creado. Tú eras un querubín que protegía una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim. Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. En la abundancia de tu comercio llenaste tus almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste. Por lo tanto, yo te he echado fuera, profanado, del monte de Elohim, y un querubín protector te sacó de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de reyes. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, yo he profanado tu santuario. Por lo tanto, saqué fuego del medio de ti y te ha devorado. Te he reducido a cenizas en la tierra a la vista de todos los que te pueden ver. Y el 19... Todos los que te conocen entre las naciones gemirán por ti. Tú irás a destrucción y cesarás de existir. Amén. En Ezequiel 28 vemos una tremenda palabra que nos enseña sobre lucero, ahora Satanás. Y dice que el lucero, cuando Dios lo crea hermoso, con una belleza deslumbrante. Lo crea lleno de sabiduría y de perfección, dice la palabra de Dios. Dios lo creó al lucero, Dios lo creó como un ángel, un querubín protector. Dice que estaba cubierto de piedras preciosas, tenía joyas, tenía pendientes de oro. Todo había sido preparado para su creación, dice. Él protegía una gran región, dice la palabra. Y Dios lo puso en el monte de donde está Él. Dice que se paseaba de acá para allá entre las piedras de fuego. Era un terrible querubín.
Lucero era algo inigualable en ese entonces. Recordemos que Dios hace todas las cosas. Dios crea los ángeles, Dios crea los querubines, Dios crea todo lo que existe. Pero esto del nacimiento y de la creación de Lucero es mucho antes de que la tierra se haya creado. Es muchísimo antes. Entonces, como Dios no tiene tiempo, Dios lo creó. Y Él se paseaba ahí en el monte de Dios. Él estaba cerca de Dios. Era increíble. Dice que las arpas fueron creadas para hablar de Lucero, para entonar canciones para Él. Las arpas. Entonces, Dios hace una obra tremenda en ese ángel. ¿Y qué pasó con él? Se empezó a llenar su corazón de iniquidad, de maldad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él pensó que podía sentarse en el trono de Dios, que podía ser igual a Dios. Yo le voy a recrear lo que pasó. Dios estaba en toda la expansión haciendo creaciones, y creo que en ese momento estaba haciendo un par de planetas, cuando de repente Dios tiene un pensamiento. Dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Quiere decir, Él es todopoderoso, Él conoce todas las cosas y Él está en todos lados. Entonces Dios estaba haciendo unas creaciones y tiene un pensamiento. ¡Ay, Lucero! Empezó a llenar su corazón de iniquidad, de malos pensamientos. Lucero empezó a tener malos pensamientos, quiere ser igual que yo. Entonces, ¿qué hace Dios? Se presenta donde está Lucero y se para delante de él y le dice: ¿qué pasó, querubín protector? ¿Qué pasó? ¿Por qué querés ser como yo? ¿Por qué pensás en tu corazón que podés sentarte en el trono? ¿Por qué? Y Lucero no pudo negar, porque como Dios conoce todas las cosas, yo creo que Lucero debe haber dicho: es que estoy convencido, con toda la perfección que me creaste, estoy convencido y seguro de que puedo estar también en tu lugar, de que puedo subirme ahí también donde vos estás. Y ahí seguramente se armó un alboroto. ¿Por qué? Porque Lucero no solamente que había llenado su corazón de iniquidad, sino que también le había llenado esa misma iniquidad a sus hermanos, a sus ángeles, a sus compañeros, los que tenía cerca. Dice la palabra de Dios que cuando Dios lo larga de allá, lo destierra de ese lugar, dice la palabra de Dios que se llevó gran parte de los ángeles. Y lamentablemente los mandó para acá, para este lugar. Los manda a la tierra. Entonces la tierra ya se había creado. Por eso dice la palabra que en el principio Dios crea los cielos y la tierra, y en el versículo 2 la tierra estaba desordenada y vacía. Había pasado algo en el medio. Entonces Dios se da cuenta de lo que pensaba Lucero. Dios se da cuenta de lo que había generado en él, toda su hermosura, todo su esplendor, todo lo perfecto que era. Lucero empezó a creer que él podía. Empezó a creer que como lo alababan tanto por la hermosura que tenía, por hacer las cosas tan bien, se enorgulleció, se enalteció y dijo: bueno, me están alabando, me están adorando, yo puedo ser como Dios, me puedo sentar en su trono. Entonces, acá nos damos cuenta de que el síndrome Lucero empieza con la iniquidad. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la iniquidad es la suma de la maldad y de lo torcido. Todo lo malo, todo lo torcido es iniquidad. Iniquidad es vivir sin ley, es, bueno, yo hago lo que quiera, a mí nadie me dice nada. Actuar injustamente, hacer lo que nosotros queremos y no lo que el sistema
o el mundo me dice que haga. Obviamente que nosotros no es que hacemos lo que hay que hacer en el mundo, pero nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Entonces no vivimos sin ley, siempre obedecemos la ley. Obedecemos, por ejemplo, a los pastores, obedecemos a los líderes, obedecemos a los presidentes que están en el mundo también. Hay que respetarlos, hay que orar por ellos también. Pero los que no hacen eso es porque tienen iniquidad en su vida. La iniquidad es la raíz de todos los males. Cuando uno ora por alguien que tiene una iniquidad, tiene que orar por la raíz, no por el problema en sí. Hay distintos tipos de iniquidades, pero por ejemplo, la iniquidad de hablar mal, de la boca que habla veneno, o chisme para que lo entiendan. La iniquidad, cuando oramos por la iniquidad de esa persona, no oramos por la lengua, no oramos por las palabras que salen de él. Tenemos que orar por la raíz que tiene en su corazón. Esa raíz que se formó en su corazón, que empezó a provocar mal. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con que tenemos una iniquidad en nuestra vida, tenemos que ir a la raíz. No bueno, yo tomé y me emborraché y no me la mando más, pastor. No, pará, capaz que tenés una iniquidad. Capaz que hay iniquidad en tu corazón y vos no sabés, y recaés y volvés. Porque si no la desterramos de raíz, la iniquidad nunca se va. Y eso le pasó a Lucero. Generó tanta maldad que se formó una raíz. Por otro lado, se enalteció. Y enaltecerse es llenarse de alabanza, llenarse de elogios. Cuando te alaban a vos por lo que haces, cuando hablan bien de vos y vos te sentís, bueno, soy el mejor. Estás enorgulleciéndote, estás enalteciéndote. Muchas veces, a raíz de enaltecernos, nace el orgullo. Y ahí entra el Leviatán, el espíritu. Que demuestra que el orgullo, no, a mí nadie me cambia, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiero, es medio similar, pero el orgullo no te deja, el orgullo se te pega, es el Leviatán que quiere gobernar tu vida. Entonces, ¿qué pasó? Lucero cayó en ese síndrome. Y por eso la palabra se llama síndrome Lucero. Porque esta palabra no podría predicarse de esta manera si no conociéramos al autor que generó todo esto. Lucero tenía de parte de Dios, tenía grandes tareas para hacer en los cielos, en donde vivía o en donde se movía. Tenía tantos cargos, tanta posición, que se enalteció, porque siempre hacía todas las cosas bien, muchos ángeles lo alababan, muchos ángeles le hablaban bonito, muchos ángeles hacían que él se llene de satisfacción por lo que hacía, y no le daba la gloria a Dios, sino que se la apropió. Entonces, ¿qué hacía Lucero? ¿Te acordás quién hizo ese comercio? Lo hiciste vos, Lucero. ¿Viste que soy un capo? ¿Viste que soy el mejor? ¿Viste que soy lo bueno en eso? Algo así. Y claro, los ángeles decían, sí, Lucero, si vos sos terrible ángel, terrible querubín, Dios te hizo mejor que todos nosotros. Y él se empezó a enaltecer. Él se empezó a sentir el mejor, el más grande. Y ahí, ¿qué pasó? Empezó el síndrome. Y de ahí nace esta prédica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que por los cargos que nos dan, cuando nosotros creemos que por la habilidad que tenemos, cuando nosotros creemos que lo que Dios nos dio es por nosotros mismos, o los resultados pasan por nosotros, es cuando entramos en el síndrome de Lucero. Nos enaltecemos, nos creemos los mejores. No, pastor, ¿qué me van a ir a decir a mí si yo estoy re bien? Cuando tenés
cuando tenés esa humildad, reconoces la autoridad. Cuando no sos soberbio ni orgulloso, reconoces a aquel que te da palabras, reconoces a quien está por encima tuyo. Pero cuando no, está el síndrome Lucero y decís, ¿a quién me dice este a mí? Que le habla a los otros, si los otros están mal, yo no. Es así. Ese es el síndrome Lucero. No, yo no necesito que el pastor me venga a corregir, ¿qué se piensa? No, yo le pido perdón a Dios y listo. Es así. Es el síndrome Lucero. No, pastor, a mí no me diga porque yo lo hice todo bien, así que a mí no me venga con eso. Bueno, pará. ¿Quién sos? Es ahí cuando entramos en el problema. ¿Cuántos quieren ser obreros? Ahora bajan la mano, acá nadie. Cuando seas obrero, acordate de esta prédica. No mensaje, sino hay otra persona que voy a nombrar y mencionar. En la antigüedad, hubo un tiempo en que aparecieron los jueces en la nación de Israel. Necesitaban jueces. Y Dios elige a una mujer que era estéril, que nunca había tenido hijos. Dios la elige porque esa mujer lloraba en la presencia de Dios, lloraba pidiéndole un hijo. Y Dios le dice, bueno, te voy a conceder eso. Manda a su ángel. ¿Quién era el ángel? Jesús. Viene, se presenta a Jesús delante de esta mujer y le dice, mujer, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y Él me mandó a decirte que de acá a 9 meses tendrás un hijo. Y tu hijo, le digo así, bien, estas palabras fueron muy importantes. Tu hijo será un nazareo y no le pasarás navaja por la cabeza, porque va a ser consagrado a Dios desde el primer día. Bueno, la mujer dijo, sí, yo le voy a poner por nombre Sansón. Ponele el nombre que quiera, le dijo Jesús. Y se fue. A los 9 meses, la mujer estaba por dar a luz, da a luz un hijo llamado Sansón. ¿Y qué hace? Se acuerda de la palabra del ángel y dice, lo tengo que consagrar. Así que lo voy a llevar para que lo tengan los sacerdotes y le voy a decir que tiene que ser un nazareo, que era una condición que era de un niño que se consagraba y servía ahí en el templo, servía como sacerdote. Nunca lo tenían que rapar, nunca le tenían que cortar el pelo. Y dice la palabra que en Sansón empieza a crecer y tenía mucha fuerza. Y Dios usa a Sansón para empezar a derrotar al filisteo, porque en ese entonces Israel tenía problemas siempre con los filisteos. Y los filisteos siempre lo atacaban a Israel, siempre lo atacaban a Israel. Entonces Sansón fue usado por Dios con la fuerza que le dio para derrotar a todos los filisteos que se presentaban. ¿Y qué pasó? Cuando Sansón veía que nadie lo podía derrotar, empezó a pensar, voy a empezar a hacer ciertas cosas, porque como era un nazareo, él no podía darse al vino a las mujeres, no, mucho menos podía darse a mujeres, porque él estaba consagrado para Dios. Pero dijo, me voy a permitir ciertas cosas. ¿Qué hace? Le empieza a dar al trago. ¿Qué hace? Empieza a estar con mujeres. Y lo peor de todo, que no con mujeres del pueblo, sino con enemigas de los filisteos. Y empieza a estar con mujeres de los filisteos, y cada vez que estaba con una mujer de los filisteos, los mismos filisteos le decían a las mujeres, si estás con Sansón, preguntale cuál es el secreto por el que tiene tanta fuerza. Y Sansón nunca les decía la verdad. Pero aún así, siempre las mujeres trataban de atarlo, trataban de ponerle un montón de cosas para que él no se pueda soltar
Y cuando las mujeres lo despertaban, Sansón como que se despertaba así y rompía todo. Era como el Hulk de estos tiempos. Y no había caso, ningún filisteo podía derrotar a Sansón. Entonces, ¿qué pasó? Un día conoce a una mujer. Sansón conoce a una mujer que era muy hermosa, filistea también, y se enamoró. Y se enamora Sansón de esa mujer filistea y empieza a pasar tiempo con ella. La mujer le empieza a poner un par de juegos para atraparlo, para saber cuál era el secreto de su fuerza, hasta que Sansón va y se lo cuenta. Como estaba tan enamorado, como creía que a él nadie lo podía detener, dijo: el secreto de mi fuerza es mi pelo. Soy un nazareo, nunca me corté el pelo. Así que él debía tener el pelo hasta por acá atrás, más o menos. Y la mujer, cuando se duerme, Sansón agarra, ¿qué hace? ¡Pah! Le manda tijeretazo. Le cortó todo el pelo. Entonces, cuando le cuenta a los filisteos le dicen: bueno, atalo, amordazalo, que ahora vamos para allá. Entonces la mujer empieza a decir: Sansón, vienen los filisteos, levántate. Sansón se despierta, quiere romper las cuerdas y no puede. Quiere sacarse todo lo que le habían puesto, no puede. Hasta que se da cuenta que le cortaron el pelo. Y es atrapado. Y es llevado cautivo, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Sansón? Él pensó que porque tenía tanta fuerza, era el don que Dios le había dado, creía que era imbatible, se permitió ciertas cosas del síndrome lucero que lo llevaron al fracaso. ¿Y cómo termina Sansón? Prisionero, le queman los ojos, no tenía pelo, era como un payaso para los filisteos. Una historia triste, un final no tan bueno. Pero ¿saben qué? Eso es porque él se llenó de orgullo, se enalteció. Él dijo: si a mí nadie me puede detener, yo soy Sansón, el Hulk de este tiempo. Nadie me para, nadie me frena, ni los filisteos. Y se las mandó. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que tenemos que tener cuidado con el síndrome del cero. Cuando vos crezcas, cuando vos avances en Dios, tenés cuidado. Tenés cuidado, seguís siendo humilde, seguís siendo obediente. No te des lujos en el sentido de pecar. No digas: no, ya pasé un año sin pecar, así que me voy a dar un gustito, peco a fin de año. No te la mandes, no eches a perder todo lo que Dios hizo durante todo el año. Dios está trabajando conmigo, buenísimo, pero llega el 24 de la noche y Dios, un par de copas nomás, no va a pasar nada, Dios. Te la mandaste. Lo que Dios había estado protegiendo, trabajando, limpiando todo el año, lo echaste a perder en una noche. No, Señor, vos me guardaste todo el año, Señor, gracias, yo quiero el año que viene ser mejor. Y el 31 venimos a la lengua al chisme que matamos a todos los hermanos, a los pastores que había en la ciudad. Te la mandaste. Cuando uno madura, tiene que tener cuidado del síndrome del cero. Porque para estar apto para el Señor necesitamos madurar. Ahora, cuando ya sos maduros, tenés que cuidarte de no pecar. Tenés que cuidarte del orgullo. Tenés que cuidarte de la altivez. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Proverbios 11:2 Dios habla hoy, dice: el orgullo acarrea deshonra. Viene también la deshonra, bien. Proverbio 29:23: el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Qué tremendo. Porque si yo
si yo crezco en el Señor y soy digno de ser usado por Él, ¿por qué no seguir siendo humilde? ¿Por qué no seguir siendo obediente? ¿Por qué no seguir comportándome como un verdadero hijo de Dios? ¿Por qué no seguir demostrando que Dios realmente me ha considerado el honor de ser usado? Y no meterme en el síndrome que después me lleva al pecado, que me lleva a alejar de Dios. Antes de terminar este mensaje, les quiero contar una última historia. Es cortita, así que no se preocupen. Otra persona que cayó en el síndrome Lucero, un tal Judas, no sé si lo conocen, lo han escuchado. Jesús lo llama para que sea un discípulo más. Él escuchaba al Maestro, él estaba cerca de Jesús, él veía las maravillas de Jesús y realmente dijo, wow, esto es tremendo. Nunca antes hubiera creído que te iba a conocer. Y se hizo tan cercano de Jesús que un día Jesús le dice, porque en tu pasado habrías sido un buen administrador de dinero, te voy a otorgar ese permiso también conmigo. Entonces Judas empieza a administrar la plata de las ofrendas, de los diezmos, empieza a administrar la plata de todo lo que se recaudaba para los viajes, para pagar el alimento, cuando tenían que alimentar a todos. Y llegó tal punto que la gente, los mismos discípulos le decían, che, Judas, la verdad que estás haciendo un trabajo re bueno, re bien. Nosotros no hubiéramos podido, porque viste que cuando uno tiene mucha plata ajena, es como que se empieza a pervertir o a ir para otro lado. Y Judas, re bien, bien Judas, bien, la verdad que nos sorprende. Y Judas empezó a sentir alabado, Judas empezó a sentir esa grandeza de decir, wow, estoy haciendo la cosa re bien, soy el mejor administrando. La gloria es para mí, no es para Dios, es para mí. Me están alabando, me estoy sintiendo satisfecho con esto. ¿Y qué pensó? Un día dijo, bueno, la verdad que tenemos una fortuna, tenemos un gran botín con todo lo que hemos recaudado. Voy a empezar a sacar un par de moneditas para tener guardadas ahí para alguna ocasión que sea particular y necesitemos la plata. Al poquito tiempo seguían ingresando dinero, él seguía recibiendo y dice, bueno, voy a sacar esta porción nada más porque me merezco cobrar de mi trabajo. Yo soy un administrador, así que necesito cobrar. Yo también me ocupo de esto, invierto mucho tiempo, así que necesito apartar algo para mí. Ya que nadie me lo ofrece, lo aparto yo. Así, poco a poco, Judas empezó a entrar en ese ego, en ese orgullo, en ese deseo por la plata. A tal punto que un día se encuentra con unos fariseos y le dicen, che, así que vos sos seguidor de Jesús. Sí, yo soy seguidor de Jesús. Te tenemos una tarea. Sabemos que administrar la plata y la administras muy bien. Sí, la administro bien, le dijo. Bueno, te vamos a dar un pago porque seguramente a vos no te están pagando por hacer ese trabajo. No me paga nadie. Bueno, nosotros te vamos a dar un pago por hacer un trabajo. Y Judas dijo, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Y levantaron una bolsita con monedas y en ese entonces esa bolsita representaba mucha plata. Entonces dice, bueno, lo acepto el trabajo. ¿Qué hay que hacer? No tenés que hacer nada de otro mundo. Es esta noche acercarte a tu maestro y decirnos quién es. No es nada de otro mundo. ¿Y para qué es eso? No, despreocupate de eso, Judas, quédate tranquilo. Bueno, entonces dice Judas, bueno, yo voy a hacer así. Voy a ir donde está mi maestro a la noche y le voy a dar un beso. Y ahí se van a dar cuenta quién es mi maestro. Bueno, llegó la noche, Jesús partiendo el pan con los discípulos.
hablando de la crucifixión. Él no entendía mucho de eso, la verdad que le parecía muy ajeno a esa historia. Entonces en un momento sale afuera y dice, este es el momento, porque ya habían llegado todos los fariseos. Pero él no se dio cuenta que entre los fariseos también habían soldados. Y va y dice, Jesús, maestro, le da un beso y se aleja. Y Jesús le dice, con un beso traicionas a tu maestro. Y caen todos los soldados. Y lo agarran a Jesús. Y Judas dice, pero no me dijeron que iban a hacer esto. Entonces se acerca a los fariseos y le dice Judas, no me dijeron que yo iba a traicionarlo. Me dijeron que lo querían conocer. Lo trataron de callar a Judas, pero no pudieron. Y Judas dice, tomá, no quiero la bolsa de plata, porque está manchada con sangre. Porque Judas sabía que se había mandado una matar. Lamentablemente Judas se llenó del síndrome de Lucero por el orgullo, por la vanidad. Y no se dio cuenta que había entregado al maestro. ¿Qué pasó con Judas? No fue a llorar a Jesús, sino que salió fuera de la ciudad y dijo, traicioné a mi maestro, traicioné al que me dio una nueva vida, no merezco ser un seguidor de él. Y se colgó y murió sin Jesús. ¿Qué no quiere decir la palabra? Que no solamente el síndrome Lucero te puede llevar a perder, te puede llevar a pecar, te puede llevar a alejarte de la presencia de Dios, sino que te puede llevar a la muerte espiritual. Cuando creemos que la sabemos toda y decimos, listo, ya no necesito al pastor que me venga a controlar acá, ya no lo necesito, voy a hacer la mía. Si yo tengo la palabra de Dios, yo tengo el llamado, Dios me envió, ¿qué voy a necesitar pedirle permiso al pastor? Yo me manejo porque Dios me manda. Eso te puede llevar a la ruina espiritual, al fracaso y peor, a la muerte espiritual. Hay muchísimo de eso en la iglesia. Hay muchísimo en las congregaciones que están con el síndrome de Lucero y no se dan cuenta. ¿Pero qué? Los pastores tal vez no pueden identificarlo. Tal vez que hay pastores que no se dan ni cuenta de qué oveja tienen. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, a veces hay mucha, pero no todos han sido escogidos para ser parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando ustedes sientan que han crecido un poco en el Señor, sigan comportándose de la misma manera que el Señor los encontró, dependientes de Él, adoradores de Él. Necesitamos de Él, necesitamos del consejo de los pastores, de la guía de los pastores. No me deseo todo yo solo, porque si me supiera yo todo solo, no necesitaríamos iglesia, no necesitaríamos líderes, no necesitaríamos nada, pero es necesario. Porque ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer o en qué me estoy equivocando sino el que está al frente? Somos hijos, somos todos hijos de Dios y necesitamos avanzar. Somos hijos de Dios y necesitamos llegar a ser un obrero. Pero acordémonos, acuérdense ustedes, el 24, el 31, cualquier día de la semana, realmente estoy obedeciendo lo que me están enseñando. Realmente estoy poniendo por obra la palabra. Después de haberle dicho al pastor que iba a crecer, ¿realmente lo estoy haciendo? ¿Realmente me estoy perfeccionando en lo que hago? ¿Realmente estoy dándolo todo por el Señor? Sin ir más lejos, Pedro le dijo, Jesús, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y en la muerte de Jesús no estaba ni cerca. No estaba ni cerca porque lo negó 3 veces. Pero Pedro no se mató. Pedro entendió que tal vez podía tener una oportunidad de encontrarse nuevamente con él. Lucero tuvo una oportunidad que no tuvo ningún otro ángel.
y desaprovechó su oportunidad. Se creyó mejor que Dios. Y lamentablemente nadie es mejor que nadie. Somos todos instrumentos en las manos de Dios. Somos todos obreros en las manos de Dios. Cuando yo crea que soy el mejor de acá, estoy en el síndrome del cero. Cuando yo crea que no necesito nada de nadie, estoy en el síndrome del cero. Cuando yo crea que todos me deben a mí, ya entré en ese síndrome del cero. Que el Señor nos ayude. Y que esto nos desafíe aún para el año que viene a decir, yo voy a ser un obrero. Yo voy a ser un obrero porque están orando para que haya un obrero. Entonces yo me voy a poner las pilas. Yo voy a crecer. Yo le voy a demostrar a Dios que puede contar conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, quiero que cuentes conmigo? Pero decir eso implica negarse a uno mismo. Negarse a mi gusto, negarme a mi tiempo, negarme a dormir un poco más, negarme a ayunar, a comer y tener que ayunar. Eso es negarse a sí mismo. Decir Jesús, yo quiero, es decir, lo voy a empezar a hacer. Señor, no te pongo más pero, no te pongo más excusa, listo. Voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar poniéndonos de pie. Sé que